Pues bien, me parece fundamental esto que el maestro Juan Carlos señala sobre que los servidores públicos debemos interiorizar los derechos humanos, lo que sin duda conllevará a brindar mejores servicios más humanos a la ciudadanía. Bueno, tengo el honor de presentar al, perdón, al maestro Juan José García Ochoa. Él es licenciado en Administración de Empresas con especialización en Finanzas por la Universidad Iberoamericana. También realizó estudios de maestría en Economía con la especialización en Política Económica de la UNAM. Miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática, se desempeñó en diversos cargos y llegó a ser secretario de Asuntos Internacionales del CEN del PRD. Fue diputado federal del 2003 a 2006, donde participó en las comisiones de Relaciones Exteriores y Economía. Presentó y promovió las reformas al COFIPE para posibilitar el voto de los mexicanos en el extranjero, la reasignación presupuestal de más de 1,000 millones de pesos anuales del presupuesto a favor de los migrantes y la ley de aprobación de tratados económicos que obliga al Ejecutivo a informar permanentemente al Legislativo sobre las negociaciones internacionales de comercio. Promovió también iniciativas de la ley a favor de la diversidad sexual. Ha participado en diferentes eventos sobre políticas públicas en distintos países de Asia, América y Europa. Ha sido integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y del Foro del Futuro de las Relaciones México-Estados Unidos. A partir del 5 de diciembre de 2006, es titular de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal, lugar desde el cual ha participado en el proceso de la elaboración del diagnóstico de derechos humanos, cuyo objetivo fue identificar los principales obstáculos que impiden a las personas en el Distrito Federal el goce efectivo y ejercicio de los derechos contenidos en el orden jurídico mexicano y en el derecho internacional de los derechos humanos. También ha publicado diversas obras. Sin más, doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias y agradecer, por supuesto, a la Universidad La Salle por generar este espacio de discusión que nos parece muy importante, muy relevante, no solo por lo que está pasando en nuestro país, sino también por la urgencia de que haya una respuesta desde el Estado que justamente cumpla lo que estableció la reforma constitucional, ¿no?, que es la obligación, dice la reforma constitucional, de respetar los derechos humanos. Las autoridades están obligadas a abstenerse de interferir en su disfrute y cometer violaciones. La reforma constitucional implica insertar el concepto de derechos humanos como eje central de la actividad de Estado. Es un enfoque que se debe tener en las labores del Estado para que cambien completamente para la plena realización de los derechos humanos que se requiere, además de políticas públicas específicas. Establece la reforma constitucional el deber de los estados de proteger lo que requiere no solamente, como decía, políticas públicas, sino también reformas legislativas, mecanismos de defensa frente a presuntas violaciones y otras acciones. Se incorpora la obligación de promover los derechos. El Estado debe adoptar medidas que incluyan, entre otras, la formación, educación e información sobre derechos humanos. Favorece la interpretación armónica de los derechos humanos entre la Constitución y los tratados internacionales, atendiendo el principio pro persona. Este principio pro persona quiere decir que se debe de acudir a la norma más protectora y a preferir la interpretación de mayor alcance al reconocer o garantizar el ejercicio de un derecho. Establece las obligaciones del Estado frente a la violación de derechos humanos, que comprenden las acciones de prevenir, investigar y sancionar y reparar el daño por violaciones a derechos humanos.
Se determina, por ejemplo, también en el artículo 3, que las políticas educativas deben fortalecer el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, desarrollar plenamente la personalidad humana y el sentido de la dignidad del ser humano, promover la comprensión, la tolerancia, la igualdad entre los sexos. Y también se introduce la obligación, la reforma al 102, de las autoridades que son renuentes a aceptar las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos, a hacer públicas las razones de su negativa y la facultad del órgano legislativo competente para llamar a comparecer a la autoridad que se niegue a aceptar las recomendaciones de los organismos defensores. ¿Qué implica? La reforma constitucional como tal no necesariamente implica, ya lo decía Ricardo Sepúlveda, no necesariamente implica la garantía plena de su cumplimiento. Nuestra Constitución, que data de 1917, 30 años después se emitió la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, y no es hasta 60 años después de la Declaración Universal que se incorpora en nuestra Constitución justamente los principios de la garantía de los derechos humanos. Es decir, nuestro país tardó 60 años en adoptar una resolución, y siempre nos presumimos en el mundo que nuestro país siempre tuvo una vocación de defensa a los derechos humanos, pero tardamos 60 años en reconocerlo en nuestra Constitución, y durante todos esos años defendimos que nuestra Constitución era la Constitución más progresista del mundo, porque estaban incorporados los derechos sociales, y era producto de una revolución social. Hasta mucho después reconocimos, y ante una realidad de nuestro país, empezamos a reconocer que la persona, la vida, la dignidad de las personas debe ser el centro de toda la acción pública. Entonces, ¿cuánto vamos a tardar en implementar esta reforma? No tenemos como país un récord muy bueno en implementar reformas constitucionales. Las mismas principios que estableció la Constitución del 17, por ejemplo, el reparto agrario, hasta 30 años después de haber sido promulgada la Constitución, empezó el reparto agrario. Y muchas de las instituciones que consagraban nuestra Constitución fueron creadas 20, 30, 40 años después, ¿no? Eso sí, formaron parte siempre del discurso político de quien gobernaba, pero tardó mucho en aterrizar y en convertirse en políticas públicas, en instituciones que dieran plena garantía. Entonces aquí tenemos de esta reforma constitucional muchas obligaciones, muchas reformas legales que tendríamos que hacer, mucha visibilización en los presupuestos. No basta con tener las reformas como obligación si no se generan los presupuestos y las políticas que respalden justamente que el gobierno o el Estado está asumiendo como eje de su política el respeto a los derechos humanos. Mucho que hacer en materia de educación, mucho que hacer en garantizar mecanismos efectivos de participación ciudadana para la incidencia en políticas públicas. Tenemos un país en donde ha sido señalado internacionalmente por los niveles brutales de violencia feminicida. Se ha dicho también que es uno de los lugares, el segundo, dicen, más inseguro para el ejercicio del periodismo. Es quizás uno de los peores lugares también para el tránsito de migrantes. Hay cifras que dicen que tenemos 28,000 personas desaparecidas. Para darnos una idea, lo que se consideró durante muchos años la peor tragedia en materia de desaparición, que fue la época de la Guerra Sucia, finales de los 60 y la década de los 70, la comisión que se estableció después determinó que había 900 personas que se había documentado de su desaparición, 900, y a todos nos escandalizó.
Cuando hace 2 años se dio la cifra de 28,000 personas desaparecidas en nuestro país, nos parece que no estamos avanzando, es decir, que estamos retrocediendo y que se requieren acciones radicales. Hay un desprecio por la vida, por la dignidad de las personas desde los poderes fácticos y una muy indignante también omisión por parte del Estado de hacer frente. Hay una parte sustancial que me parece necesario colocar en el centro, es las transformaciones que se requieren para garantizar el derecho a la seguridad y el acceso a la justicia, que son derechos como fundamentales y es una obligación fundamental del Estado. Entonces, y también, ahorita, digamos, ese tema nos parece muy importante, pero también muchas otras cosas que tenemos que hacer visibles e implementar políticas vinculadas a lo que conocemos como la política social. También la reforma constitucional, al establecer que las políticas deben tener un enfoque de derechos humanos, pues van a entrar en un debate con lo que es actualmente nuestra política social. No creo, por ejemplo, que el derecho a la alimentación de los mexicanos se resuelva con un programa que ataca a 1 millón, 2 millones de personas, específicamente a través de ayudas alimenticias. No creo que sea la mejor forma de tener un enfoque de derechos humanos en la política social. Entonces, o decirlo también, por ejemplo, políticas que han sido novedosas y hasta aplaudidas, como por ejemplo los apoyos a adultos mayores, que empezaron aquí en el Distrito Federal, o los apoyos a personas con discapacidad, puedan ser considerados como la garantía plena de los derechos de estas personas. Pues cubrirán a lo mejor un derecho, que es el derecho a la alimentación, a lo mejor, pero es un derecho. Faltan otros más vinculados a su dignidad como personas, acceso a la justicia, por ejemplo, el derecho a la educación, los derechos al trabajo, etcétera, que no son contemplados en muchas de estas políticas más bien de corte asistencial, que han sido como la base de la concepción de cuál debe ser nuestra política de igualdad o social en el país, y que debe de implementarse con otro tipo de políticas en donde los sujetos, sobre todo los grupos más vulnerables como las personas con discapacidad, las mujeres, los niños, los indígenas, los migrantes, tengan políticas específicas, presupuestos específicos y organismos que garanticen de manera integral sus derechos y no solamente sean sujetos de ayudas o apoyos que finalmente no resuelven la garantía plena de sus derechos como lo establece ahora la Constitución. Puntear, me queda algunos minutos, pero puntear algunas cosas que nos parecen importantes como compromisos que se debieran de asumir por parte de, en este caso, de las entidades federativas en coordinación con la Federación. Uno es atender todo lo que son las recomendaciones y las solicitudes que hacen Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Algo que ha prevalecido, una visión de decir, no, pues si nosotros no tenemos por qué rendir cuentas, una visión, digamos, cerrada de lo que es la soberanía nacional, en donde muchas autoridades se han negado a reconocer la jurisdicción de organismos defensores internacionales como Naciones Unidas o la Comisión Interamericana. Otro compromiso que nos parece importante es la elaboración de programas estatales de derechos humanos participativos con la sociedad civil. Hay algunas entidades que ya los hemos hecho, el caso del Distrito Federal, que lo tendríamos que volver a hacer y repensar a la luz de las nuevas situaciones que está viviendo la ciudad y el país, pero que debería ser un compromiso de todas las entidades del país. Las reformas legislativas pendientes, no hay reformas secundarias después de la reforma constitucional y esto deja un vacío importante en la aplicación de los derechos que ya están reconocidos en la Constitución. Si no hay normativa secundaria o legislaciones en los estados, pues no se puede cumplir a plenitud lo que ya establece la Constitución. Los mecanismos de defensa de periodistas y defensores de derechos humanos son muy importantes, como el fortalecimiento también del mecanismo federal. El aterrizaje de la Ley General de Víctimas, la creación de comisiones especiales, lo que tiene que ver con la coordinación entre autoridades para la atención a víctimas, la creación de refugios,
todo el esquema de búsqueda de personas no localizadas, que implica la coordinación entre bases de datos, entre dependencias, entre instituciones, para poder esclarecer lo que ha acontecido en materia de desaparición de personas, el aterrizar también el tipo penal de desaparición forzada para que todas las entidades de la República reconozcan, como lo establecen las convenciones internacionales, lo que es específicamente el delito de desaparición forzada y que los ministerios públicos lo puedan atender. Casi no hay sentencias en nuestro país de desaparición forzada, con los datos que tenemos de desapariciones y las evidencias que una parte importante de estas desapariciones fueron hechas por agentes del Estado, no existe sí hay algunas, pero no el número suficiente de sentencias en materia de desaparición forzada en nuestro país. Todo el esquema también para la coordinación en materia de trata de personas, que es otro asunto que lastima particularmente a mujeres y niños y sobre todo niñas en nuestro país. La política de combate contra la violencia hacia la mujer, las políticas con perspectiva de género, en las políticas y en presupuestos. La regulación también en el marco federal y en el marco local del uso de la fuerza. Creo que es otro tema pendiente que se tiene que discutir y aterrizar como un tema urgente en nuestro país. Y todo lo que es la difusión, es decir, la difusión de la reforma, el que la sociedad civil la haga suya, el que haya mecanismos para exigir su cumplimiento. La reforma que mencionaba Ricardo es muy importante, de la ley de amparo, para que pueda garantizar plenamente que si bien no se ha legislado todo, pero ya existe un derecho constitucional, los jueces puedan generar esta protección constitucional al ciudadano para que se le garanticen derechos humanos independientemente de las políticas o reglamentos que tengan los estados, nos parece también fundamental. Yo puntualizo un poco esta agenda y la necesidad de un compromiso mucho mayor, mucho más rápido, mucho más participativo con la sociedad civil para que podamos implementar esta reforma constitucional en el menor tiempo posible, porque de verdad creo que de esto depende mucho la continuidad de nuestra democracia y de nuestro país como tal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Juan José García Ochoa. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, pero sí quisiera comentar con nuestro público asistente que tenemos un retraso en la siguiente mesa, por lo que les sugiero tomar 3 preguntas que puedan ustedes presentar y que nos indiquen, en su caso, si la pregunta va dirigida a alguno de las personas que integran la mesa. ¿Les parece bien que tomemos las 3 preguntas y después pasamos a la sesión de respuestas? Sí, por favor. Me preocupa y nos indigna a los que somos activistas en derechos humanos la no actualización oportuna del diagnóstico que daría pie a un nuevo programa de derechos humanos en el Distrito Federal. Hay que reconocer el programa de derechos humanos del Distrito Federal es único en su tipo a nivel internacional porque tiene líneas de acción que involucran dependencias y que involucran una serie de acciones. Sin embargo, el que tenemos actualmente pues ya tiene 5 años que salió, ya va para 6. Deberíamos tener uno nuevo, deberíamos de tener un diagnóstico y sin embargo percibo un ofensivo e irrespetuoso nivel de omisión por parte de la autoridad del gobierno del Distrito Federal respecto a qué está pasando con el diagnóstico actualizado y qué pasa con el nuevo programa. Te comento porque este mismo planteamiento se lo hice de manera respetuosa como siempre lo hago a Perla Gómez Gallardo y la verdad el nivel de respuesta fue estamos trabajando en eso y pues a mí se me hizo una triple falta de respeto porque mientras el gobierno sigue
pensando, diciéndonos que está trabajando, que sabemos que él lo está haciendo, a unos niveles que nos siguen afectando personas en distintos niveles. ¿Qué opinión te merece esto y qué acciones inmediatas se pueden tomar al respecto? Buenos días. Yo primero un comentario general. Hablamos de implementación de la reforma constitucional en derechos humanos y ninguno de los ponentes realmente establece tiempos y formas para que esto ya sea una realidad en el país. Tan es así que tenemos este problema que hoy día nos atañe a todos. En específico para el ponente Alejandro, ¿cuánto tiempo más para poner a tono a nuestro país con los estándares internacionales de derechos humanos? Hablamos de tono, hablamos de implementación, pero no damos tiempos. Y el país ya necesita claridad en eso. Hola, buenas tardes. Mi pregunta igual va orientada al maestro Alejandro Alday. Y me gustaría solamente conocer de qué herramientas se vale México en foros internacionales, una vez que se tiene, por ejemplo, este caso de Ayotzinapa, que se tiene las recomendaciones que hace el Consejo de la ONU, que no se han cumplido a cabalidad las sentencias de la Corte Interamericana, sobre todo en un plano en el que la región ha sufrido cambios en la dinámica política, ¿no? En el que Venezuela desconoce, en el que recientemente República Dominicana hace lo mismo. ¿De qué herramientas se vale o qué herramientas le quedan a México en estos planos como para decirle sigo siendo promotor yo, pese a todo este marco que acabamos de mencionar y que creo que apuntó muy bien el ponente Juan José, que sigo siendo promotor de derechos humanos? Concluimos la sesión de preguntas con la pregunta del compañero. Buenos días. La pregunta va dirigida a Juan José García. Aquí, bueno, como lo mencionaba el compañero, uno como activista en el Distrito Federal, pues es víctima de una serie de violaciones constantes de derechos humanos por parte de la policía del Distrito Federal, cuando todos los proyectos que pretenden implementar, más bien no los implementan, sino los imponen por la fuerza. El señor Juan José García hablaba de desapariciones forzadas, pero también en el Distrito Federal tenemos un grave problema con las detenciones arbitrarias, constantes, a activistas y defensores de derechos humanos, así como la imputación de delitos, la fabricación misma de los delitos, y particularmente pues habló del mecanismo de protección, de todas las acciones que puede implementar y los compromisos que asume el Distrito Federal y las autoridades en general, pero es contraproducente por la implementación de la ley de movilidad del DF, que atenta contra la libertad de expresión. Entonces yo quisiera, la pregunta va en el sentido de ¿por qué hablar de compromisos, por qué hablar de que el gobierno está garantizando la defensa de derechos humanos, si en la práctica pues es algo que no se ve y además implementan una ley que atenta contra la libertad de expresión y particularmente contra los defensores y activistas de derechos humanos? Si les parece, contestamos, pasamos a las respuestas de… Ok, una pregunta más, por favor. Derechos humanos y con relación a otros países que enfrentan situaciones de conflictos bélicos, ¿cómo nos encontramos nosotros frente a todos estos hechos suscitados? ¿Hay un punto de comparación en cuanto a esos países que tienen ese tipo de conflictos bélicos o cómo nos encontramos nosotros? ¿Quieres dirigir a alguien la pregunta? O? Sí, Alejandro Alday González y al subsecretario de Gobierno del Distrito Federal en cuanto a lo que mencionaban en el mismo tenor de las detenciones arbitrarias. Pasamos a la… por favor, de la jornada, al maestro Alejandro también. Quisiera preguntarle cómo ha afectado estos casos de Iguala, Tlaxcala, a México en el exterior, por favor. Miren, una pregunta más, la idea es ser incluyente. Quisiera preguntarle, la gente ya se está cansando, lo estamos viendo día a día, ya están quemando la puerta del Palacio Nacional,
están agrediendo directamente a Alejandro Encinas. La gente, pues, poco a poco es una bola de nieve. Entonces, queremos, sobre todo usted que tiene un poco más de experiencia en ese ámbito, ¿cómo le haría para pararle porque es muy difícil una transición pacífica con todo lo que está pasando, sobre todo los estudiantes, ya tenemos un panorama muy complicado, cada día se va a complicar más y más y más, no solo en lo político, sino en lo económico y en lo social. Gracias. Bueno, las preguntas las irán contestando conforme se fueron planteando. En ese sentido, cedo la palabra al maestro Juan José García Ochoa. Sí, gracias. Voy a referirme primero a la pregunta del compañero porque va a dar pauta a la otra que me hacían también el otro compañero activista. A ver, cuando nosotros en la ciudad hace 6 años hicimos el diagnóstico de derechos humanos, definimos 25 derechos entre grupos de personas y derechos generales, digamos, para toda la población. Hay mucho más derechos, evidentemente, reconocidos en el marco internacional. Sin embargo, escogimos, después de una discusión con la entonces Comisión de Derechos Humanos y la sociedad civil, que esos derechos eran importantes por la agenda que tenía la ciudad. Y entonces había muchos derechos vinculados a seguridad pública, a justicia, pero también a temas de derechos sociales, los derechos económicos, culturales, y se hizo, digamos, a partir de ahí un diagnóstico con un poco la agenda y las prioridades que estaba teniendo la ciudad en ese momento. Nos parece muy importante que hoy tengamos un diagnóstico que incorpore temas que, aunque no estaban ausentes en aquel momento, ahora sí lo están. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana en la definición de políticas y en la información sobre políticas públicas, obras públicas que se hacen, proyectos que benefician a los ciudadanos, pero que tienen que ser consultados con los ciudadanos. Entonces, esos temas tienen que incorporarse. Y también todo lo que tiene que ver con la seguridad de las personas y los derechos de manifestación, de expresión, de reunión, etcétera, que si bien están garantizados, requieren políticas específicas adicionales a lo que está establecido en la norma para que se puedan cumplir, porque hemos tenido, lo hemos reconocido, situaciones que han implicado violaciones a derechos humanos, a tal grado que ha habido recomendaciones que hemos aceptado, lo cual significa que estamos reconociendo que ha habido ese tipo de violaciones en manifestaciones públicas y que ha implicado cambios también paulatinos, graduales. ¿En qué línea por lo pronto? Independientemente de que haremos el diagnóstico en su momento, ahorita me voy a referir a ello, y que habrá que profundizar más, pero algunas de las acciones, ¿no? Hemos buscado recuperar la capacidad de diálogo con las organizaciones sociales y los movimientos sociales en torno al ejercicio de su derecho de manifestación en la ciudad. Y hemos, en el último año, cambiado una política que se tuvo justamente el año anterior, que ha implicado, por ejemplo, que paulatinamente vayamos retirando hasta llegar prácticamente a cero la presencia de elementos de seguridad pública en manifestaciones masivas de ciudadanos. 1 de diciembre del año pasado, 10 de junio del año pasado, de este año, 2 de octubre de este año, donde ya fue una manifestación de casi 30,000 personas, en donde acordamos con los organizadores retirar la presencia de fuerza pública y establecer de manera corresponsable con los organizadores los mecanismos para proteger a las personas y de que no hubiera la infiltración de personas que generaran violencia. Lo mismo con las marchas posteriores que se han dado en solidaridad a la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, una de 20,000, otra de casi 50,000 y otra de más de 60,000 personas, en las cuales no ha habido presencia porque hemos confiado y hemos establecido la capacidad de dialogar con los organizadores. Claro que se dan incidentes y claro que hay gente que aprovecha también esto y claro que hay gente que quiere reventar esto para pegar quizás a los movimientos
y quizás también al gobierno. Entonces, y en eso tenemos que ser muy puntuales y cuidadosos. Ha habido sanciones a elementos de seguridad pública, tenemos en lo que va de este gobierno, del 2002, finales del 2012 para acá, cerca de 1.500 elementos de seguridad pública destituidos por violaciones a la ley o al reglamento de uso de la fuerza en el Distrito Federal. Y también la emisión del protocolo, que es un protocolo, obvio, ojo, para regular a las fuerzas de policía, no para regular a los ciudadanos, es para regular y contener a un esquema de respeto a derechos humanos a los elementos de seguridad pública. Tenemos que garantizar ahora que se aplique y que se aplique adecuadamente estos reglamentos y estos protocolos sobre el uso de la fuerza en la Ciudad de México. Y hemos buscado también ser muy puntuales para la garantía específica de sus ejercicios, sus derechos de los defensores de derechos humanos y los periodistas. Y hemos sido solidarios también con muchos que, viniendo de provincia, por situaciones de amenaza, de persecución o de peligro incluso de su propia vida, de que en el Distrito Federal cuenten con un espacio seguro en su tránsito, muchas veces fuera del país o hacia otras entidades de la República. Y nos hemos mantenido ahí mucha coordinación con el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. El diagnóstico ya inició su proceso de preparación. Sí traemos un retraso, la ley establece que el programa tendrá que estar listo el próximo año, entonces traemos, digamos, a lo mejor quizás algún retraso en el arranque de los trabajos, pero el objetivo es que cumplamos con lo que establece la ley, que el próximo año tengamos diagnóstico y programa de derechos humanos. Ya iniciamos, estamos concluyendo una primera etapa de evaluación del cumplimiento, porque no podemos hacer un diagnóstico sin evaluar si se cumplió el programa anterior. Entonces tenemos que evaluar qué se cumplió, qué no se cumplió del programa, luego actualizar con estas nuevas realidades y nuevos énfasis que va a tener necesariamente que tener el diagnóstico de derechos humanos y las nuevas recomendaciones que se van a hacer. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar para que el nuevo programa incorpore muchas líneas de acción como este, pero que tenga metas específicas y compromisos de la ciudad sobre ejes que son importantes. O sea, metas y la medición de los avances de manera cuantitativa para que pueda evaluarse el avance de las políticas públicas en la ciudad y no quede, digamos, como un texto de muchas líneas que es muy difícil dar seguimiento si se cumplen o no se cumplen. Entonces, estamos en esa etapa, con los tiempos trabajando y cuidando una cosa que también es muy importante, que eso es parte de lo que nos retrasa de repente, pero que vale la pena, es el diagnóstico y el programa de derechos humanos en la ciudad se tiene que hacer con la participación de los organismos, de las organizaciones de la sociedad civil y de la Comisión de Derechos Humanos. A lo mejor lo haríamos más rápido si lo hiciéramos desde una oficina pública, pero no tendría el mismo resultado. Entonces, aunque es más difícil trabajar en conseguir consensos, en talleres, en seminarios, en reuniones con organizaciones de sociedad civil, vamos a mantener esa fuente de participación para que el diagnóstico de nuestro programa sea de un amplio consenso, no solo entre las autoridades, sino también con la sociedad civil y los organismos defensores de derechos humanos. Gracias. Maestro Alejandro Alday. Muchas gracias. Yo debo comenzar ofreciendo una disculpa a mis compañeros de la mesa por haberme retirado en un momento, especialmente al doctor Sepúlveda, quien se estaba dirigiendo al auditorio. Sobre las preguntas que me fueron formuladas, el tiempo para poner a tono al país en materia de derechos humanos. Bueno, pues esta es una labor que se lleva a cabo desde distintos ámbitos. Hay una base y un avance muy importante en el acuerdo para tener una reforma constitucional que, repito, es el anclaje de toda la cultura de derechos humanos a la cual debe llegar nuestro país. Hay muchos actores involucrados, desde las autoridades federales, estatales, la sociedad civil, el Poder Judicial, el propio Poder Legislativo. Creo que hay muy buena inercia que llevamos para poner al país a tono, si se vale la expresión, o adaptarlo o armonizarlo a los estándares internacionales de derechos humanos.
pero es una labor que requiere de la acción de muchos actores. Hay avances ciertamente muy importantes, tenemos desafíos que están a la vista de todos y que nos recuerdan que hay que redoblar esos esfuerzos para poder lograr que en México esto no suceda y que cuando haya actos de este tipo pues sean sancionados conforme a la ley de manera pronta y de manera total. De manera que es muy aventurado establecer una temporalidad, pero lo que yo puedo decir es que hay muy buenas condiciones con el trabajo que se ha hecho para avanzar en la plena implementación de los estándares internacionales en el país. Y también hay que tomar en cuenta las dimensiones, la historia del país para poder evaluar la velocidad con la que se tiene que hacer esto. No me queda la menor duda que tenemos las mejores herramientas para hacerlo. El Programa Nacional de Derechos Humanos es una muy valiosa también para ello, pero los cambios requieren ciertos tiempos y esto es un cambio de gran calado para toda la cultura jurídica del país y repito, vamos en una dirección correcta sin desconocer desde luego los grandes desafíos que todavía tenemos. Sobre las herramientas que México utiliza a nivel regional o a nivel internacional para promover derechos humanos, bueno, me parece muy adecuado los ejemplos que se usaron para comparar la situación de México. Se mencionó la denuncia de Venezuela de la Convención Interamericana y la muy probable denuncia de República Dominicana de la Convención Americana de Derechos Humanos. México, por el contrario, en lugar de cerrarse y de rechazar la crítica internacional o sus obligaciones en derechos humanos, lo que ha hecho es abrirse más, pedir más cooperación al sistema internacional y enfrentar toda la serie de recomendaciones y los diagnósticos que nos han hecho a partir del trabajo conjunto que tenemos. Creo que nuestra apuesta es por tener más colaboración del sistema internacional para poder superar nuestros desafíos. Tan es así que tenemos de manera permanente una oficina del Alto Comisionado en México, quien ha sido clave en toda esta transformación en materia de derechos humanos y me parece que es la línea por la que México va a seguir interactuando con los organismos de derechos humanos. Sí, hemos sido un país que ha desarrollado una serie de temas y ha fortalecido unas estructuras en materia de derechos humanos en el ámbito internacional y esto no tiene necesariamente que ser visto a la luz de los riesgos y de los grandes retos y de las crisis por las que atraviesa el país. Al ser un miembro de la comunidad internacional, el país tiene una responsabilidad también internacional para incidir en que estas estructuras puedan atender y colaborar con las situaciones de crisis que hay en todo el mundo, desde luego también en las de México, pero por eso nos interesa mucho que las instituciones internacionales sean sólidas y se vean fortalecidas. Sobre la afectación que ha tenido México por los casos de Iguala y de Tlatlaya, pues desde luego no hay la menor duda que estos lamentables hechos han atraído la atención internacional de gobiernos, de la sociedad civil. En todos lados prácticamente se ha hecho eco y se han lamentado estos hechos. Nosotros hemos enfrentado incluso manifestaciones fuera de muchas de nuestras embajadas. No hay duda de que este lamentable hecho, sobre todo el de Guerrero, el de Ayotzinapa, ha atraído la atención de gran parte de la comunidad internacional, pero por ello también la reacción del Estado mexicano ha sido al más alto nivel, comprometiendo todos los esfuerzos del Estado, deplorando los hechos, lamentándolos sin lugar a duda, pero en la acción también desplegando todas las capacidades del Estado para darle una respuesta a las víctimas, a la sociedad y también a nivel internacional, de manera que también es importante para efectos de la imagen de México a nivel internacional el brindar respuestas satisfactorias a los familiares de estos jóvenes y me parece que todas las autoridades federales que están involucradas en la atención de este caso están enfocadas en ello y necesariamente tendrá una repercusión a nivel internacional
sobre la situación democrática en la que se desarrolla la vida en México y sobre las acciones que lleva a cabo el gobierno federal para atender crisis de esta magnitud. Muchas gracias. Finalmente concluimos la participación de esta mesa con la intervención del doctor Ricardo Sepúlveda. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecerle a los que han hecho las preguntas, que las formulen, que las planteen además en los términos en los que en este momento estamos esperando que reaccionemos como sociedad civil y como Estado. Me da gusto porque este es precisamente, y voy a ir a tu respuesta al final, a tu pregunta al final y responderla. Creo que es precisamente en este debate muy abierto, en esta exigencia muy clara, en esta rendición de cuentas transparente, en estas instituciones o figuras en las que tenemos que trabajar donde podemos encontrar respuestas. Pero antes quiero decir otra cosa, antes respecto a la pregunta que, no sé, no dijeron sus nombres, entonces no me puedo referir, pero la pregunta tuya, ¿cuál es tu nombre? Ángel, ¿tú eres profesor aquí? No sé, egresado de aquí. Mira, Ángel, te agradezco tu pregunta porque eso es lo que hay que pedir, tiempos y formas. Tú dices que no dimos ni tiempos ni formas. Yo estoy de acuerdo en que no dimos tiempos, pero formas sí. Por lo menos lo intenté. Y hablé de varios caminos en que la implementación de la reforma debe de caminar. Nos faltan tiempos, efectivamente. Nos falta, y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, ponerle todavía más números, digamos, más cuantificación a cómo vamos a ir avanzando con la reforma. Pero si me permites, lo que tenemos que lograr con esta reforma, si me permites repetir, es que la medición de los derechos humanos vaya más en términos del goce y ejercicio, que yo lo decía, en si logramos disminuir las violaciones. A ver, vamos a sacar por decir algo, lo decía la otra vez una académica del CIDE muy reconocida, saquemos un parámetro de cuál es el índice de tortura que tenemos, ¿no? Y entonces empecemos a medir y veamos si realmente lo logramos disminuir. Y así, y vayamos también al término de desapariciones, agarremos de manera muy concreta cuáles son las violaciones que estamos teniendo, porque la reforma constitucional a eso va. Entonces, yo te diría, de acuerdo con que no hay tiempo, sí hay formas. Faltan algunas, pero en las que vamos, tenemos que trabajar, quizá nos faltaría decir más aceleradamente. A la pregunta de la CNDH, que alguien la levantó, tú la hiciste, ¿verdad? Mira, por supuesto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene un papel fundamental. Y una de las reflexiones que tenemos que hacer en este momento, en el momento en el que estamos viendo cómo responder mejor con toda nuestra institucionalidad, es cómo podemos fortalecer no solo a la Comisión Nacional, porque muchos problemas están ocurriendo a nivel también local. Entonces necesitamos también fortalecer a las comisiones locales. Y hay ahí, en la reforma, al 102, un mandato de garantizar su autonomía, cosa que no significa nada más una palabra, sino muchas formas de garantizar esta autonomía, que pensémosla, ¿sabes qué?, en términos de efectividad, no solo autonomía formal, sino autonomía real, efectividad. Sí es un momento muy importante para apoyarnos en nuestras instituciones de derechos humanos. Y voy al último punto, al del cansancio, ¿no? Al punto en donde estamos encontrando una sociedad que reclama con más visibilidad, que en muchos momentos manifiesta incredulidad en las propias instituciones, que exige y pide respeto a sus derechos humanos y garantía de los mismos, etcétera, etcétera. Lo que tú planteaste de una manera
creo que muy clara. La solución a una demanda de este tipo sería la respuesta de Estado, es decir, vamos a priorizar una política de Estado en derechos humanos. Sonaría como una respuesta que estaría a la altura de la demanda, porque una política de Estado en derechos humanos es precisamente garantizar que todas las personas gocen de sus derechos humanos. Pues ¿sabes qué? Esa propuesta ya está hecha. Y sin embargo, los hechos que ahora estamos viviendo nos reclaman que esa política no puede ser solo de palabras, sino que tiene que ser de realidad. O sea, ya se ha hablado de política de Estado en derechos humanos y ha sido una propuesta que ha surgido desde la sociedad. Pero ¿cómo vamos a hacer para que esa política marche a otro ritmo, para que esa política dé otros resultados, para que esa política tenga finalmente el resultado a la que está llamada? A mí se me ocurre decir tres cosas. Primero, es momento de pasar a otro nivel de participación de la sociedad civil. ¿Qué es lo que hay detrás de muchas de las expresiones de la sociedad? Un reclamo de poder participar más en las soluciones, en el diseño, en el seguimiento, en la evaluación e incluso en el cumplimiento de las soluciones. Creo que es momento en el que se tiene que intensificar precisamente para que no haya este distanciamiento, para que podamos como sociedad, que es lo que somos finalmente todos, lograr esa respuesta. Segundo, necesitamos también encontrar parámetros de medición mucho más objetivos y claros, porque si no, pues vamos a seguir poco sintiendo que no avanzamos o diciendo que sí y luego que parece que no. Parámetros de medición, vuelvo al punto al que estaba yo hablando. Irnos tras los retos. Juan José, una agenda bastante interesante sobre temas muy serios y urgentes. Por ejemplo, el tema de desapariciones. Y no solamente fijemos en seguridad y justicia, también en los temas sociales. Y por último, creo que has traído tú un tema que yo creo que debe ser ahora revalorado en la dimensión y en la prioridad que debe tener, que son los derechos humanos de las y los jóvenes. Porque esta situación que ahora estamos pasando, se ha visibilizado las amenazas, las limitaciones que está teniendo nuestra juventud en el goce y ejercicio de los derechos humanos. Y por eso una política pública en materia de derechos humanos que podría dar este resultado y este impacto sería el involucrar a la participación de la juventud en el diseño y seguimiento de los retos que tenemos en derechos humanos. Esas serían mis respuestas. Y gracias por sus preguntas. Bueno, muchas gracias. Con eso terminamos la intervención de la mesa. Gracias a los participantes de la mesa por sus elocuentes e interesantes exposiciones y gracias al público asistente por brindarnos el favor de su atención.